Me di cuenta que esas materias lograban integrar lo que yo quería. Yo tengo lo necesario para estudiar ingeniería química. ¿Qué se necesita? Pensar, por ejemplo, en las áreas que más les gustan en el colegio y cómo esas áreas tienen tienen un lugar en la carrera. No solo se trata de matemáticas, se trata de pensar y de tener capacidad de analizar. Una gran parte de los estudiantes en la Universidad de los Andes hace la modalidad de doble programa. Escogí economía y sobre todo porque en ciencias sociales en el colegio me gustaba mucho. La ingeniería eléctrica es un área que no se va a acabar nunca porque, como les digo, tenía muchas dudas frente a lo que quería estudiar, pero tenía claro que quería una formación en ciencias sociales. Bueno, yo estoy en séptimo semestre de matemáticas. ¿Y qué tan contento estás de estar terminando la carrera? Mucho. La verdad es que estudiar matemáticas es una experiencia bastante satisfactoria. ¿Y fue igual de rico cuando entraste? La historia es curiosa, o sea, no soy el único que les va a poder decir que la verdad no estaba seguro. Yo creo que la gran mayoría de gente que entra a estudiar matemáticas no está segura. Más o menos todos tenían el mismo perfil, como que tenían ciertas aptitudes para lo que se refiere a matemáticas, física, etc. Y por X o Y motivo, en mi caso fue económico, encontré un incentivo para entrar. Y dado que los Andes tenía mucha flexibilidad para cambiar o no de carrera ya adentro, pues dije, ¿por qué no? Y 7 semestres después de mí aquí. Y durante los primeros semestres te encontraste con compañeros que estabas conociendo y que llegaron por motivos semejantes al tuyo. Sí, de hecho, la gran mayoría de la gente que fui conociendo, bueno, pues una gran parte, otros también estaban bastante motivados, pues desde el principio. Yo lo fui adquiriendo conforme avanzaba en la carrera y pues eso fue muy valioso, o sea, realmente encontrar gente que compartiera estos gustos tan, no sé si la palabra sea exóticos. ¿Y hay alguna condición importante para que estudiar matemáticas sea solo para los geniecitos? ¿Se puede jugar fútbol y estudiar matemáticas? ¿El matemático puede bailar? Claro que sí, o sea, las matemáticas obviamente no son para todo el mundo, pero no creo que el aliciente sea o no ser un genio o no, sino simplemente tener la dedicación de sentarse a pensar los problemas hasta que salgan. Así es lo único, o sea, clavarse, tener muy claro que se puede. ¿Qué tan divertido ha sido estudiar matemáticas? Es genial. Ya terminé matemáticas el semestre pasado, pero tenía ganas de continuar acrecentando mi conocimiento en matemáticas y entré a la maestría. ¿Y por qué entraste a estudiar no la maestría, sino la carrera cuando la decidiste? Eso fue muy difícil. En el colegio me parecía interesante las matemáticas. En el colegio no nos ponían solo a calcular, ahí nos ponían de ratos a pensar, entonces eso se me hacía muy chévere. Llegué al momento de decidir qué carrera tomar y pensé en qué me gustaba, qué me interesaba y decía, leer no me gusta tanto. Como si me ponen a leer un arrume de copias, no las voy a leer. Ingeniería tampoco me llamaba tanto la atención. Entonces dije, no, matemáticas. Ya veía que me gustaba, entonces dije, no, pues probemos. Entonces entré con la dudita de, ¿será que sí, será que no? Mariana, ¿por qué estudiaste matemáticas? Uy, no sé, para mí fue muy difícil, la verdad. Fue un poco descarte, la verdad, hice una lista en la que vi todas las cosas de las carreras. Luego me di cuenta que no quería aprender algo como por volverme algo, no quería volverme médico, sino más bien aprender a pensar de alguna manera. Y mi lista de descarte dio matemáticas, pero pues la verdad no tenía mucha idea de qué era cuando entré. Y esa motivación tan abstracta de aprender a pensar de alguna manera, ahora que estás, que te has graduado, que estás en la maestría, ¿crees que aprendiste eso durante tu estudio? Profundamente. O sea, sí creo que hay pues matemáticas es muy bonito. O sea, uno más que otra cosa, más que uno aprender conceptos, le enseñas cómo a pensar de una manera. Y eso se va volviendo parte de uno como todo el tiempo. O sea, uno empieza como a empezar a pensar de muchas maneras y a lograr construir argumentos lógicos
muy fuertes y se vuelve como parte de uno. ¿Y por qué crees que a tanta gente le asusta la matemática? Creo que es porque todo el mundo lo asocia con que uno, con equivalencia de ser inteligente, y tal vez en el colegio uno lo hacen sentir malo o bruto porque no era bueno para hacer algo. ¿Qué tan diferente fue estudiar los cursos de matemáticas en el colegio y después en la universidad? Bueno, fue bastante distinto. Como te decía, yo no tenía mucha idea de que eran matemáticas. O sea, entré un poco porque me sonó chévere, me gustaba pensar en cosas y como que estaba entre matemáticas y filosofía, pero cuando entré fue mucho más profundo. Fue como realmente aprender a pensar de otra manera. Y yo diría que hay una distancia abismal entre lo que uno ve en el colegio, que es mucho más operativo, a hacer matemáticas, que es como más el ejercicio de sentarse a pensar en algo mucho tiempo. Eres uno de los profesores más queridos del departamento de matemáticas y también de los de más reconocimiento internacional entre los matemáticos de Colombia. Cuando hablamos los dos de muchas cosas, en general hablamos de deportes, eres el portero del equipo de microfútbol desde hace mucho tiempo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo puede ser un matemático tan aficionado a los deportes y eso? No, pues yo creo que sí es como una idea que existe en mucha gente, que el matemático tiene que tener un perfil especial, digamos, pero yo creo que sobre todo en el departamento de matemáticas de la universidad uno se encuentra con que ese es un mito bastante equivocado, digamos. Creo que a todos nos encantan los deportes, tenemos equipo de fútbol, hacíamos torneo de fútbol interno hasta que cambiaron las condiciones para poder jugar y pues ya hace rato que no sucede, pero creo que la gran mayoría de la gente del departamento le encanta jugar fútbol y hablar de deportes. Unos de los premios internacionales que te han dado tienen que ver con la creatividad. ¿Cómo se entiende la creatividad dentro de la matemática? Yo creo que matemáticas es bueno, ahí hay dos. Matemáticas uno está tratando de entender como la naturaleza de los universos matemáticos, las verdades internas. De hecho, yo creo que matemáticos nos dividimos en dos: los platónicos, que sienten que están descubriendo algo que ya se sabía, y una corriente distinta, que yo creo que yo estoy en la mitad entre las dos, que siente que uno está inventándose diferentes cosas que resultan aplicadas al mundo y en cierta forma predictibilidad cuando se utilizan para ciencias en general, pero en ambas creatividad es lo que uno tiene que hacer, como tanto para tratar de descubrir como para tratar de inventarse cosas. ¿Y esa creatividad la sienten tus estudiantes en la clase? ¿Hay esa posibilidad de que los estudiantes de la carrera también se pongan en contacto con esa creatividad? Yo creo que sí, yo creo que cuando uno dicta un curso ya de la carrera de matemáticas, sea electivo o sea un curso avanzado de matemáticas, la gente siente esa invención, ese descubrimiento, y yo creo que las cosas más bonitas que hay en matemáticas es la primera vez que uno piensa un problema durante una semana y de repente se le ocurre cómo solucionarlo. Ese momento de claridad que uno tiene es de las cosas más bonitas de matemáticas. ¿La mente del matemático sabe jugar con la matemática? Yo creo que juega todo el tiempo, o se enfrenta. Yo no sé si juega o pelea, pero una de las dos. Entonces tiene que ver con el microfútbol. Sí, un poquito. Finalmente tiene que ver con todo eso. A los estudiantes les debe gustar mucho enfrentarse en fútbol contra los profesores de matemáticas. Seguramente se desquitan de muchas cosas. Sí, nos dan duro. Pero les ganamos igual, entonces todo está bien. Muy bien. ¿Eres profesor del departamento de matemáticas desde hace cuánto? Ya bastante, desde el 2007. ¿Y dónde estudiaste? Entonces hice el pregrado aquí en la Universidad de los Andes, es un pregrado doble, hice matemáticas y física, después me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado y un postdoctorado y volví a Colombia. Y eres profesor de
los diversos niveles que tiene el estudio de matemáticas en nuestra universidad, es decir, que eres profesor de la carrera de matemáticas, de la maestría y del doctorado. Exactamente. ¿Qué tan diferente es la carrera en la que ahora estás enseñando, el programa de matemáticas, de cuando tú lo estudiaste? El programa ha sido bastante estable y eso es bonito porque significa que es, digamos, una idea que se pensó a largo plazo y que ha funcionado muy bien. Entonces, digamos, varios de nosotros que somos profesores somos producto del sistema y pues al estudiar afuera uno se da cuenta, digamos, lo útil o lo bien estructurado que fue. Básicamente, digamos, hay un ciclo básico que se comparte con ingeniería, que es, digamos, lo que la gente le tiene miedo, que son los cálculos. Y después ya comienzan cosas que para nosotros son, digamos, un poco más interesantes. Ya no se enfatizan las herramientas, sino se enfatiza el por qué y qué hay detrás, la creación de esas herramientas, de dónde vinieron. Entonces eso se estudia después. Y la forma de acceder a esas herramientas puede ser muy distintas. Hay una parte de matemáticas que uno llama matemática discreta, que es como contar objetos y configuraciones posibles, y hay una más continua que, digamos, se relaciona más con el cálculo. Y el programa de matemáticas de nuestra Universidad de los Andes es un programa que es fuerte en todas las áreas, en la formación básica, en la formación de pregrado. Yo siento que es muy robusta, está muy bien balanceada. Digamos, se podría comparar con otros programas como la Universidad Nacional, pero sí tienen, digamos, un núcleo muy similar. Sí. Y los estudiantes egresados de ese programa desde hace décadas van a hacer estudios de doctorado a universidades del mundo. ¿Qué tal les va? Pues el perfil del egresado puede variar mucho. Digamos, hay una buena cantidad que terminan trabajando para la industria y hay una buena cantidad que se van a hacer, digamos, cosas más especializadas, doctorados, y normalmente a la gente le va muy bien. O sea, la enseñanza básica, los bloques que estamos dictando permiten continuar estudios a nivel, digamos, de doctorado sin ningún problema. ¿Cuáles son los nombres de las áreas fuertes que constituyen el programa de matemáticas? Bueno, sonará un poquito raro, pero pues son palabras técnicas. Hay un área de lógica que es muy fuerte. Ahí participo yo, participa el otro profesor que entrevistaron. Hay un área de álgebra que también es muy fuerte. Y finalmente un área de topología y geometría que también es muy robusta. ¿Estudiaste ingeniería a la vez que matemáticas? Sí, estudié las dos carreras al tiempo. ¿Eso es muy pesado? Siempre es pesado, pues depende un poco del ritmo que uno decida tomar. Uno puede decidir como ver todo lo que uno quiera y meter muchas materias porque la universidad da esa flexibilidad y matarse y terminar relativamente rápido y ser muy pesado, pero uno puede estar más tranquilo y ver como nivelado si quiere. ¿Y te ayudó en algo el estudio de las matemáticas para el estudio de la ingeniería? Sí. ¿Lo ibas haciendo? En realidad yo comencé en ingeniería y por ingeniería fue que tuve la motivación de entrar a matemáticas y había como muchos problemas que yo decía, jue madre, si fuera matemático podría entender qué es esta vaina. Y eso como que me da esa dualidad entre aplicaciones y la teoría, que es buenísima, entonces que ver las dos carreras como que me dio un poco de luz y de perspectiva de los dos campos. Pero entonces no tiene que ser un dilema, sino que es un enriquecimiento. Sí, no, para nada, no tiene que ser un dilema. ¿Y qué piensas hacer ahora que te graduaste de la maestría? ¿Cuál es tu idea empleando la matemática, la ingeniería? ¿Por dónde te irías? Pues ahora lo que yo quiero hacer es investigación y voy a empezar un doctorado en matemáticas aplicadas. Pues la idea es como combinar un poco de las dos cosas y pues ya, sí, estar en medio de las dos. Entonces, ¿hay doctorados en matemáticas aplicadas? Hay doctorados en matemáticas aplicadas, sí. O sea que una opción para los matemáticos que tengan interés en relacionar la matemática con áreas diferentes, una posibilidad es hacer estudios. Sí, efectivamente. Uno no se imagina todas las conexiones que hay en matemáticas, pero por ejemplo durante la maestría trabajé en problemas en biología, trabajé en problemas en procesamiento de señales, trabajé en problemas como súper diferentes que uno no se espera que pueda solucionar con matemáticas, como que hayan tantos lazos, y sí.
¿Y animarías a estudiantes de ingeniería a que en lugar de quedarse solo con la formación mínima de la matemática, se aventuraran si tienen gusto? Sí, totalmente. Totalmente. Uno entiende muchísimo más las cosas y todo comienza a cobrar mucho más sentido cuando entiende qué es lo que está pasando por detrás de la teoría. ¿Y dónde piensas hacer la investigación, los estudios superiores? ¿Dónde quieres hacer eso? En Cornell, pues me aceptaron a Cornell. ¿Y los estudiantes de matemáticas suelen hacer estudios superiores, doctorados en universidades del mundo? De hecho, a nuestra generación le ha ido muy bien. Y hay gente que se va a ir a Alemania, hay gente que se va a Berkeley, hay gente que se va a Georgia Tech, a Columbia. ¿Y de los que ya se han ido en otras generaciones, cómo les ha ido? Muy bien. Hay gente que está terminando el doctorado, que está haciendo postdocs en Estados Unidos, en Inglaterra también. O sea que la formación de matemáticas de una universidad como la de los Andes le permite a un estudiante confrontarse con los mejores en las mejores universidades. Sí, perfectamente. Muchas veces uno habla con gente afuera, apenas sale el pregrado y uno tiene unas bases súper fuertes comparadas con los de ellos. Es bastante sorprendente lo bueno que es el pregrado acá. Estás estás en la maestría en matemáticas. En la maestría en matemáticas, sí, señor. Sin embargo, te formaste no solo en matemáticas, ¿en qué más? Yo hice doble programa de física y matemáticas. ¿Y cuál empezaste primero? ¿Cuál carrera? Yo inicié en física. En primer semestre de física vi cálculo diferencial con muchos matemáticos. Y la verdad les tenía mucha envidia porque ellos sabían muchas cosas que uno como físico no sabe. Entonces decidí tomar el primer curso de matemáticas, que es matemática estructural, y quedé enamorado. Y de ahí en adelante seguí viendo materias y me convertí en matemático profesional. ¿Y en qué te ayudó la perspectiva de la matemática para el campo de la física? Yo soy físico teórico y ser matemático es clave hoy en día para desempeñarse como físico teórico. Uno no puede entender la teoría de la relatividad de Einstein ni la mecánica cuántica sin saber mucho de matemáticas, sin tener las bases que le da un pregrado en matemáticas. Y ahora que estás en la maestría, ¿quieres seguir investigando? ¿Quieres seguir haciendo estudios? ¿En qué? Sí. Ese es un poco un mito que existe sobre las matemáticas, ¿no? Que uno estudia matemáticas para ser profesor. Y ese mito es completamente errado. Yo quiero ser investigador. Yo quiero trabajar en computación cuántica, descubriendo una nueva generación de tecnologías para hacer avanzar las ciencias. Pero eso es cierto en muchos temas. Yo conozco mucha gente que utiliza las matemáticas, por ejemplo, para analizar imágenes en diagnósticos médicos, para todo tipo de cosas. Una de las cosas que le ayudó a mis papás a convencerse de que yo estudiara matemáticas fue que en la primera reunión que hubo con los padres de familia aquí en la universidad les dijeron, yo no conozco el primer matemático desempleado. Y es verdad. Hay muchas áreas donde un matemático puede desempeñarse. ¿Y tú quisieras emplearte después de terminar los estudios superiores, no antes? Exacto. Yo planeo estudiar doctorado, hacer un par de postdocs y después mirar mis posibilidades. Y aunque en 3 años puede cambiar la cosa, en este momento, ¿querrías trabajar en qué? Yo quisiera ser investigador, quiero trabajar en computación cuántica, que es uno de los temas más fascinantes de la ciencia hoy en día y que promete hacer avanzar la tecnología de una manera que no podemos imaginarnos realmente.